Hola a todas y todos. Vamos a hacer el resumen del último tema de operaciones básicas de laboratorio, que es el tema 9. Es un tema corto, teórico. Después de todos los que hemos tenido, que igual eran un poquito más prácticos, teníamos que hacer más cálculos, más problemas. Este es verdad que es más teórico y es bastante sencillo, ¿vale? Vamos a comentar pues, de la identificación de sustancias por métodos físico-químicos. Esta identificación la vamos a necesitar siempre y cuando nosotros no tengamos identificadas las sustancias que vamos a tener en el laboratorio. Es decir, es verdad que esto no suele pasar. A día de hoy, la mayoría de oficinas de farmacia, de laboratorios, trabajan con materias que ya vienen completamente determinadas. Pero bueno, si nosotros quisiésemos comprobar que de verdad es la pureza que nos indican o tenemos dudas respecto a alguna materia que se ha quedado allí en el laboratorio por mucho tiempo, que no tenemos claro si habrá disminuido su pureza o demás, pues podríamos recurrir a la elaboración de estos métodos para poder comprobar las características de esta sustancia y, por lo tanto, si es de verdad esta sustancia la que nos están indicando. Las características que se van a medir para poder determinarlas van a ser el punto de fusión, ebullición y solidificación, ¿vale? Que es un poco como el de fusión, pero bueno. Y luego también se va a mirar la viscosidad y el índice de refracción. Como os comentaba al principio, es verdad que todas las materias primas que nosotros vamos a emplear, pues tienen que cumplir los requisitos que nos describe la Real Farmacopea Española, ¿vale? Normalmente lo que os digo ya vienen certificados pues, con los determinados análisis correspondientes. En caso de que no sean, pues eso, empresas que ya trabajan directamente por el canal de farmacias, que ya vienen cumpliendo los requisitos de la Real Farmacopea, pues nosotros deberíamos comprobar que de verdad estas cosas se cumplen según describe este tratado, ¿vale? Em, es verdad que lo primero que se hace una vez que nosotros abrimos una materia prima, un excipiente, un principio activo, pues es verdad que directamente vamos a comprobar que el aspecto es el que esperamos que sea, porque recordad que es verdad que en todas las materias primas que vamos a usar, el fabricante siempre nos va a indicar todo esto. O sea, nos va a indicar el aspecto, el color, el olor, todo. O sea, es verdad que todo esto tiene que venir registrado. Entonces, bueno, pues nosotros podemos ir comprobando que es verdad. O sea, comprobar que de verdad lo que nos está indicando el fabricante es lo que se corresponde con el producto. Lo primero, bueno, pues el aspecto. Si vemos que debería tener un color y no lo tiene. Vemos diversos colores cuando debería ser uno. El, el color, como con el aspecto, pero igual, o sea, imaginaos que tenemos que tener una cosa que pues tiene que ser, nos aparece amarillo limón, por ejemplo, y nosotros lo vemos que está blanquecino, o al revés, que está pardo, que es más oscuro porque se haya podido oxidar, pues es una medida, nos va a salir de ojo precisamente que esto pudiese estar mal. El olor, porque determinados compuestos químicos es verdad que tienen compuestos aromáticos que nos dan, que los caracteriza, también por la solubilidad, si es verdad que cumple la solubilidad que nos indica el envase. Y luego además, pues ya hay otras cosas, que es lo que vamos a ver también, que se podrían medir, como el punto de fusión, el de ebullición, el índice de refracción, la viscosidad, la densidad que tiene, pH, etcétera, etcétera. El punto de fusión realmente es la temperatura a la cual pues, una sustancia que está en estado sólido pasa a estar a estado líquido, ¿vale? Siempre a temperatura atmosférica, ¿vale? Es la que tenemos como referencia. Es verdad que durante el proceso que se va o sea, en el momento en el que se va a producir ese proceso, se va a mantener esa temperatura constante hasta que se produzca el cambio completo. Esto nos pasa tanto con la fusión como la ebullición, con todos los cambios de estado, ¿vale? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué beneficio nos podría proporcionar a nosotros conocer el punto de fusión de una sustancia? Pues si nosotros lo conocemos y lo comprobamos y es el que realmente nos están indicando, no hay ningún problema. Es decir, está bien, es la sustancia correspondiente.
Pero si no nos da ese mismo punto de fusión, pues deberíamos sospechar de la presencia de impurezas, que haya alguna que no sea una sustancia pura y que tengamos impurezas en ese compuesto, ¿vale? Por eso es una medida que viene, o sea, muy indicada para saber si nosotros tenemos la sustancia en sí o no. Para determinar el punto de fusión, bueno, el de fusión y el de ebullición, en los laboratorios se dispone de este equipo, que es verdad que es muy sencillo además, porque es verdad que pese a que nos midan unas cosas como muy concretas, luego el sistema es muy sencillo, ¿vale? Se denomina Tiele, es de vidrio y vamos, está diseñado para que nosotros podamos calentar o sea, glicerol en este tubo. A lo largo de este tubo se introduce glicerol o glicerina. Tengo puesto aquí glicerinas, ¿vale? Y está diseñado para que soporte este calor y por eso podamos transmitir calor al material que nosotros queremos medir, ese punto de fusión o ebullición. Se va a calentar por esta zona, ¿vale? Normalmente, bueno, pues con un mechero Bunsen o alguno de gas. Y o sea, nosotros lo calentamos aquí, pero es verdad que el calor va a recircular por todo el tubo, ¿vale? Luego, nosotros que vamos a colocar en esta zona, es que ahora voy a perder el dibujo, o sea, en esta zona, ¿vale? Nos quedamos con esta zona de aquí, es donde nosotros vamos a introducir en un pequeño capilar, ¿vale? La sustancia sólida completamente seca, ¿vale? Y pulverizada. Y lo colocamos en esta zona aquí junto con un termómetro, ¿vale? Cuando se produce una especie, o sea, la sustancia que vamos a comprobar se va a ir calentando y se observa cómo cambia de estado, es verdad. A veces muy bien, porque pasa directamente. Normalmente es verdad que muchos de los sólidos suelen ser pues, o blanquecinos, o sea, la mayoría de los sólidos nosotros visualmente solemos ver los blanquecinos y luego es verdad que cuando están fundidos, están en estado sólido, pues suelen ser transparentes. Entonces se suele ver muy bien, y aunque vayan metidos en un capilar, se aprecia muy bien. Entonces en ese momento, como nosotros también... Como nosotros vamos a tener aquí el termómetro, vamos a tener aquí el termómetro y aquí el capilar con otro mini capilar. Normalmente es verdad que se puede meter aquí directamente, pero otras veces se mete un capilar más pequeñito todavía para que nosotros porque tengamos una muestra muy pequeña y lo podamos visualizar. Entonces, en el momento en el que se produce este cambio de estado, nosotros tenemos aquí el termómetro y nos indica exactamente la temperatura a la que se ha producido. Entonces, con este método podemos determinar el punto de fusión de un compuesto, de una materia prima, ya sea el principio activo o algún excipiente. Para medir el punto de ebullición hacemos exactamente lo mismo. Es verdad que en este caso lo denominamos el punto de Shimovalov, pero realmente es la misma dinámica. Bueno, primero comentar, bueno, el punto de ebullición ya sabéis que es el paso de líquido a gas, ¿vale? Aquí sí que no vamos a tener otra opción que poner un mini capilar, ¿vale? Porque tenemos el estado líquido y entonces si no, pues se nos puede salir y se podría estropear. Pero es lo mismo, ¿vale? O sea, nosotros tenemos el tubo Tiele, calentamos en la zona del asa, introducimos en la zona de aquí arriba el termómetro unido a un tubo de ensayo que dentro va a contener el capilar, ¿vale? Es verdad que se introduce los capilares ya sabéis que son tubos de vidrio muy, muy, muy finos. Nosotros normalmente lo que hacemos es partir uno y fundimos una de las partes para tener esa punta cerrada, para que no se nos salga. Y lo metemos al revés, ¿eh? O sea, realmente esta es la parte que está cerrada y esta es la parte que está abierta. Como es un capilar, no hay problema de que se salga una vez que lo introduzcamos, ¿vale? Entonces lo metemos así y anotamos de la misma manera que hemos hecho con el punto de fusión. En el momento en el que se produce el cambio de estado, vamos a ver cómo empiezan a aparecer burbujitas por aquí y entonces podemos anotar sin lugar a dudas cuál es la temperatura del punto de ebullición de esa sustancia. Otra forma que podríamos tener, es verdad que para determinar el punto de ebullición sí que vamos a tener el método de Shimovalov
pero también lo podemos hacer mediante el uso de un equipo de destilación. ¿Vale? Ya hemos visto la destilación en otros momentos, que es verdad que la podemos usar para separar de compuestos que tienen distinto punto de ebullición precisamente. Entonces nos sirve también para esta determinación. Es verdad que es un poco más complicado porque al final aquí vamos a necesitar bastante más material, pero bueno, es un poco la misma dinámica. Nosotros calentamos, em, los líquidos se van evaporando por aquí. Si en este caso además tenemos el termómetro, vemos en el momento en el que se produce la ebullición de uno de ellos y luego lo podemos recoger a mayores, ¿vale? Otra forma de poder determinar una sustancia es también mediante la determinación del punto de solidificación, que realmente es al final lo contrario, ¿no?, que hacíamos con el de fusión. Lo único que debería coincidir siempre, ¿vale? En este caso, pues bueno, hablamos de solidificación cuando de un líquido pasamos a un sólido. Pero sería el mismo que si fuese el de fusión, de sólido a líquido, ¿vale? Para el punto de solidificación tenemos que tener en cuenta algunos conceptos que pueden afectar. Lo primero, el sobreenfriamiento de los líquidos, que esto quiere decir que la temperatura puede descender un poquito por debajo de ese punto de congelación mientras se está solidificando ese compuesto, ¿vale? El descenso crioscópico suena así, es verdad que a veces tenemos las palabras un poco más técnicas, pero realmente es, si nosotros añadimos un soluto en un líquido, ese punto o sea, el punto de solidificación disminuye, ¿vale? Es decir, necesitaríamos más frío para que se produjese, que es lo que hacemos cuando hay congelación en carreteras o en las calles, que echamos, por ejemplo, sal para que a la temperatura que estamos en ese momento, no se congele, ¿vale? No se congele ese agua, sino que tiene que ser todavía a temperaturas más bajas, ¿vale? Y bueno, luego tener en cuenta que lo de las mezclas frigoríficas, pues que son si están, o sea, sustancias que si están por separado congelan antes que si están mezcladas para que se obtengan eso, una temperatura menor. Y estos son pues los conceptos un poco relacionados con los cambios de estados que pueden tener las sustancias, ¿vale? O sea, por una parte el punto de solidificación, el de ebullición y también el de fusión, ¿vale? Simplemente pues eso, a nivel de indicarnos a nosotros si tuviésemos impurezas, pues es verdad que, por ejemplo, es verdad que el punto de solidificación, imaginaos que tenemos un líquido, pues si nosotros observásemos que necesitamos un descenso mayor de temperatura, pues nos podría indicar que ese líquido, como si fuese el agua, por ejemplo, no es agua pura, sino que debe de tener algún tipo de sal o algún tipo de compuesto añadido que hace que produzca este descenso crioscópico, ¿vale? Luego, otras cosas que nos dan a nosotros características sobre un compuesto es el índice de refracción. El índice de refracción es verdad que, bueno, técnicamente es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio, cuyo índice nosotros queremos calcular. A ver, tenemos aquí la fórmula. La cosa es, nosotros el índice de refracción es simplemente el desvío, ¿vale? El desvío que produce esa luz. Que se ve siempre y muy claramente, es verdad que aquí está con un lápiz, pero vamos, con una misma cuchara también se ve. Y nosotros tenemos o sea, el agua cambia la velocidad de la luz y por eso nosotros no vemos este boli en un continuo, o sea, no vemos este sólido en un continuo como debería ser. Aquí es verdad que para conocerlo, para conocer pues eso, esa curvatura, bueno, pues tendríamos la ley de Snell, que viene definida por esta fórmula,
pero bueno, esto no vamos a tener que hacer este tipo de cálculos, no nos preocupemos, pero bueno, conocerlo, ¿vale? Que realmente esto es por la variación de la velocidad de la luz y que nosotros vemos pues ese cambio, como esa curvatura, ¿no? Que se produce en el sólido que hay. Lo que pasa que es verdad que el índice de refracción de determinadas sustancias también nos sirven para determinarlas, ¿vale? Lo único que se hace mediante un aparato que se llama el refractómetro, que directamente nos dice el índice de refracción que tiene una sustancia. Son de este tipo, ¿vale? Tienen directamente un prisma que nos ayuda a hacer la medición de esa desviación y realmente nosotros solamente tenemos que colocar unas gotitas sobre esta zona de aquí, ¿vale? Que es la zona esta del prisma y a través normalmente viene aquí una lente, eso es verdad que claro, que justo ahí no se ve, pero en la que nosotros veríamos esto y nos indicaría exactamente el índice de refracción, o sea, la cifra tal cual. Es fácil de usar, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es eso, primero hacerlo con agua destilada para verlo, luego se cierra la tapa, luego se seca y luego lo hacemos con nuestra sustancia problema o nuestra sustancia que queremos comprobar. Otro concepto que también necesitamos conocer, porque también puede ayudarnos a determinar las sustancias, es la viscosidad. ¿Qué es decir? O sea, la viscosidad es la medida de resistencia que opone un sistema a fluir bajo una fuerza aplicada. Está relacionada un poco, pues, a ver, con la densidad también del compuesto, es decir, a la adherencia que van a tener determinados compuestos pues eso, al resto de sustancias que les rodean. Y tenemos que también tener en cuenta que cuanto más viscosidad tiene un producto, o sea, un líquido, porque al final las sustancias que van a tener más o menos viscosidad van a ser líquidos, pues para que se pueda mover, para que nosotros lo podamos hacer fluir, pues habría que aplicar una fuerza más grande, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que todos los fluidos poseen viscosidad, lo que pasa que, bueno, unos tienen más que otros, unos se mueven a una velocidad y otros a otra. Si nosotros quisiésemos, por ejemplo, también disminuir esta viscosidad, lo que podríamos hacer es aumentar la temperatura, ¿vale? Porque al final la viscosidad viene, o sea, se debe a las uniones y las colisiones que tienen las partículas entre sí. Entonces, cuando nosotros las obligamos directamente a las partículas a moverse, y esto lo podemos hacer aumentando el calor, pues hacemos que esa viscosidad pueda disminuir en cierta medida. Claro, es verdad que si un compuesto es tan viscoso, por mucho que lo calentemos, no vamos a hacer una reducción muy significativa, pero sí que vamos a conseguir que sea que vaya un poquito más fluido. Para medir la viscosidad tenemos unos aparatos que se denominan viscosímetros, ¿vale? Hay de distintos tipos y lo único que tenemos que hacer es introducir nuestra muestra y nos genera esa medida. Y con esto ya hemos terminado. Como os había dicho, es que es un tema muy cortito, porque es verdad que hay que conocer estos términos, porque bueno, al final vamos a tener que trabajar en un laboratorio, pero es verdad que a día de hoy no es necesario que nosotros tengamos que hacer estos controles porque vienen ya hechos, pero bueno, dado que nosotros siempre en los materiales que nos van a llegar nos van a venir indicadas todas estas propiedades y estas informaciones, pues debemos ser capaces de saber de dónde viene y cómo se ha hecho, ¿vale? Cómo hay que proceder para hacerlo, sobre todo si tuviésemos que comprobar en algún momento si de verdad es una sustancia pura la que tenemos nosotros, si ha habido alguna adulteración o si ha habido un error y realmente nada tiene que ver una sustancia que nos han enviado con la que nosotros considerábamos que teníamos que tener. ¿Vale?